días. Buenos días, amigos de Despierta con Serena. Yanessi amaneció ¿Qué le pasó a Kelvin? entusiasmada y parece que Kelvin también. ¿Cómo es que se llama esta mujer? Marta Candela. ¿Pero qué le pasó a Kelvin hoy? ¿Qué le pasó a Toquilla, Kelvin? Marta Candela, no sé. Esa es la línea musical de a veces de nuestro productor, cosa que nosotros le respetamos con cariño. Por cierto, ahí fueron los premios Lo Nuestro. ¿Lo viste, Kelvin? Me imagino que sí. Me imagino que te trasnochaste viendo los premios Lo Nuestro. Vi que le entregaron un premio a Romeo Santos. Vi que le entregaron un premio también a Marc Anthony. No tengo el listado completo de premiados de anoche, pero sí vi que, bueno, que fue evidentemente una fiesta latina. Ahí Romeo Santos dijo, por si las dudas, yo no puedo respetar, creo que fueron sus palabras, a ninguna institución ni agencia que ataque, que sea injusta con nuestra comunidad. Mira, ahí está Romeo Santos. Ponle un pedacito, Kelvin, para que lo veamos rapidito. Ya que hoy es viernes, el cuerpo lo sabe. ¿Lo podemos ver? Escuchar. Bueno, que no lo podemos escuchar, vale. Pues no importa. Ahí si ustedes quieren, pues búsquenlo. Está, al final se refirió, por cierto, a la República Dominicana. Cosa, como siempre, muy linda. Nada, además del tema del arte, del espectáculo, nosotros queremos hoy hablar de varios temas. Uno de ellos tiene que ver con el Ministerio de Medio Ambiente, que ayer tuvo una reunión interesante con empresarios de la zona norte del país. Una reunión en la que participó, por cierto, la vicepresidenta de la República, Raquel Peña, y en la que asistieron también representantes de una serie de mesas sectoriales que han sido establecidas por el Poder Ejecutivo para hacer seguimiento a procesos, a permisología, para tratar de dinamizar de alguna manera, y ojalá sea de la manera más expedita, a todos estos sectores, entre ellos el sector de la construcción. Ahí vimos a Manuel Estrella, presidente del Grupo Estrella y también presidente de Multimedios del Caribe. Lo vamos a ver un poquitico más adelante. Recuerden que Manuel Estrella había esgrimido una serie de críticas al asunto de la permisología. Lo hizo en la Feria Internacional de Turismo y planteó algunas alternativas. Veremos la respuesta del Ministerio de Medio Ambiente sobre este particular más adelante. Compañeros, en Venezuela, anoche tarde se aprobó la ley de amnistía. Se cree que es un avance, un paso de avance. Hasta ahora hay 400 y un poco más de presos políticos liberados, excarcelados, hay que decirlo de esta manera, pero todavía falta mucho. Falta mucho por hacer. Ayer vimos a Delcieloína Rodríguez, presidenta encargada de Venezuela, pocas horas después de reunirse con el jefe del Comando Sur, el señor general Donovan, anunciar esta ley de amnistía y pedirle al presidente, presidentes de la comisión sectorial, creo que algo así le llaman a Diosdado Cabello, que estudie también la posibilidad de casos que están fuera de la ley de amnistía. Para los menos optimistas, esta ley de amnistía no va a avalar la totalidad de las acciones que el chavismo ha considerado son antipatria, son acciones de odio, son acciones injerencistas, entre ellas a María Corina Machado y a otros dirigentes importantes de la oposición. Para mí el mensaje, o uno de ellos, tiene que ver con la liberación plena ayer de Juan Pablo Guanipa. Recuerden ustedes que hace pocos días Juan Pablo Guanipa, este líder opositor venezolano, zuliano, fue excarcelado tras pasarse creo que 10 meses en la cárcel y otros tantos más en la clandestinidad. Y Juan Pablo una vez salió, recorrió las calles de Caracas, visitó a las familias de los presos políticos, dio algunas entrevistas y horas después, menos de 24 horas después, fue detenido. Diosdado Cabello en ese momento dijo, aquí nadie puede venir a hacer lo que le da la gana y estar llamando al desorden. Bueno, como una semana después de que llega el señor Donovan, a Juan Pablo Guanipa lo excarcelan y le retiran además el grillete electrónico que estaba portando. Vamos a ver qué pasa con el señor Perkins, que también es un alto dirigente de la oposición venezolana que sigue, entiendo, detenido en su casa y con
grillete electrónico. Acá en la República Dominicana el gobierno ha anunciado con la empresa Google una suerte de puerto digital, un cable digital, de eso quizás hablaremos un poquitico más adelante. Y finalmente, compañeros, hay carnaval, sí, este fin de semana carnaval acá en la capital. Yo no sé si ustedes van a ir, compañeros, pero ojalá que salga bien y ojalá que la familia en general pueda disfrutar en un ambiente sano, que la seguridad de gusto, que la gente pueda llegar con sus niños a participar y a resguardar este proceso cultural, esta exposición cultural de la República Dominicana. Sé que hay mucha gente preparándose para eso, las caravanas, todos estos artesanos que se pasan prácticamente el año entero diseñando lo que va a pasar durante este mes de febrero. Hoy, como siempre, como todos los viernes, tendremos a José Miguel Gómez, nuestro psiquiatra de cabecera, para que nos oriente sobre algunos temas. Esta semana, por supuesto, el asunto de los Terians ha sido ampliamente difundido. Cuando me dijeron que íbamos a volver a hablar de ese tema, yo dije, bueno, pero nada. ¿Ese es el tema del doctor hoy? Parece que sí, según Kelvin. Ah, pero bien, doctor. Pero nada, Kelvin arranca con Marta Candela y después con los Terians. Seguimos. Héctor, buen día. Muy buenos días, Catherine, Federico, Yanesi, buenos días a todos los televidentes, a todos los que nos sintonizan por las distintas plataformas. Hoy, viernes 20 de febrero, están faltando exactamente 2 años para las elecciones municipales. Yanesi escribe un trabajo, publica un trabajo en El Caribe sobre ese tema. Es la tercera, esta del 28 va a ser la tercera y última vez, gracias a Dios, que tenemos este modelo, se aplica este modelo raro, híbrido, un poco extraño. En la última reforma constitucional teníamos la opción de arreglar este entuerto, unificar las elecciones o separarlas. Ya nosotros tenemos experiencia en los dos modelos, las elecciones separadas y las elecciones unificadas. Finalmente se impuso la fórmula de unificar nuevamente las elecciones. Yo sigo pensando, y sé que mucha gente también entiende, que las elecciones separadas son más, es un método más saludable. Pero sin embargo, por lo menos el hecho de que ahora estén unificadas a partir del 2032, por lo menos es mejor que lo que tenemos ahora. Por tercera y última vez, reitero, se va a realizar este modelo de elecciones que no son ni separadas ni unificadas, este modelo híbrido. Entonces, en febrero 20 del 2028, serán las elecciones municipales. El primer golpe, dice Yanesi, yo diría que es el primer round de una pelea que está pautada a 2, porque está la parte municipal y luego las elecciones presidenciales y legislativas. De ese tema político nos trae al tema de Abel Martínez, pero eso lo vamos a analizar un poco más adelante. Esa sorpresiva decisión de Abel Martínez de separarse del proceso en el que él estaba involucrado. O sea, los PLDistas se supone que estaban involucrados en ese proceso, que es un adelanto de la selección del candidato presidencial, lo que se hizo también en el proceso anterior, y que Abel Martínez fue el beneficiado, porque Abel Martínez obtuvo la candidatura mediante esa consulta, y es algo así lo que el PLD intenta repetir. Vamos a ver si se mantiene esa decisión luego de que un actor importante haya decidido romper el consenso que al parecer existía. Federico. Buenos días, Héctor, Catherine, Yanesi, amigos que nos sintonizan, que nos escuchan hoy viernes 20 de febrero, Día Mundial de la Justicia Social. Bueno. Así mismo. A propósito de Argentina, que se despachó la Cámara de Diputados el día de ayer con una jornada donde aprobaron el aumento de la jornada laboral de 8 a 12 horas diarias.
¿Y aquí en qué estamos? A propósito de... aquí queremos disminuirla, pero 12 horas diarias. Disminuirla. No, abuso. No, aquí pero estamos en un debate. aquí que se sigue quiere para disminuir a reducir la 4 días. jornada. 12 horas diarias. Eso empezó, reducir la jornada de 12-14 a 8 empezó en 1819. Y finalmente, un siglo después, en 1919, lo que era la OIT, el embrión de la OIT, se acordó hace más de 105 años. Se acordó jornadas de 8 horas. Y ahora en Argentina, a propósito de justicia social, a trabajar 12 horas. Y la ironía es que son gente que tiene que trabajar los que están aplaudiendo eso. Veremos, veremos. Como veremos también en Irán, ¿qué pasará? El presidente Donald Trump dio un ultimátum, dijo, tienen 10 días, ya hice mi dicen las fuentes de inteligencia que los despliegues, digamos, logísticos, navales, aéreos, están ya básicamente culminados, que a partir de este fin de semana Estados Unidos tiene capacidad militar operativa para poder intervenir. Ha hecho el despliegue más grande en la región digamos, del Golfo o del Medio Oriente, el Medio Oriente, desde la guerra del Golfo. Así que veremos en qué terminará eso. Lo que sí que está casi terminando es la Sagrada Familia. En el día de hoy, a las 11 de la mañana, hora de Barcelona, es decir, hace apenas 1 hora y 15 minutos, se colocó la última pieza de la Torre de Jesucristo, el último de los 4 brazos de la Gran Cruz. Esta obra empezó hace 144 años, en 1882, y hoy se configura definitivamente en la iglesia más alta del mundo. Fue un evento que pudo seguirse en directo. Mañana tendremos imágenes de diferentes puntos de la ciudad de Barcelona, porque, digamos, tomar 144 años para llegar a este punto, ojo, que a la catedral le faltan 10 años más todavía. Lo que pasa es que en la escala de los hombres, eso es mucho tiempo. En la escala de Dios es nada. La catedral de Colonia duró 632 años en construirse, la de Milano 579. Y se estima que 155 tomará la de la Sagrada Familia. Hoy es un nuevo hito para la cristiandad, desde luego que sí. A Dios sean las gracias por ello. En Estados Unidos, el presidente Donald Trump, a raíz de una respuesta que dio el presidente Obama diciendo que, como versión sanjuanera, de que yo no he visto brujas, pero de que vuelan muy bien. Obama dijo, bueno, hay extraterrestres, yo no los he visto. Yo no los he visto, no hay nada en el área 51. Traducido en sanjuanero, yo no he visto brujas, pero de que vuelan, vuelan. Y dijo el presidente... Está muy cerca de los sanjuaneros en estos días. Ayer me mandaste tu meme. No voy a tocar ese tema. Eso lo dejo yo a Yanesi. A ver si lo toca, porque ella es experta ¿En sanjuanero? En esos lares. Ay, Dios. En el verde esperanza, como diría la canción. Dijo Donald Trump que va a liberar todos los archivos vinculados a los extraterrestres, a los ovnis en Estados Unidos, y para la comunidad de personas que siguen estos fenómenos es una buena noticia. El presidente, es lo mismo que hizo con el tema de Epstein. Sí. Bueno, ahí fue bajo presión, pero fue lo mismo que hizo con el tema de Kennedy, que nadie se lo pidió y hay mucha gente esperando eso. Parece que el presidente Donald Trump no liberar la información así ultra clasificada de cara a favorecer la transparencia no le disgusta. Y qué bueno que así sea. Pero entiendo, porque él dice que lo de Obama fue un error. Bueno, porque había que meterle es un error sacar información clasificada, pero entonces, bueno, yo la voy a liberar entera. Había que meterle su picantico. Está bien. En la India, agárrense de esta, Sam Altman, presidente de OpenAI, que es la empresa que debutó a nivel mediático mundial y en bolsa, desde luego, con ChatGPT, dice él, no lo digo yo, que hay que regular urgentemente a la inteligencia artificial. Pero urgentísimamente, y que hay que crear un organismo similar a la Agencia Internacional de Energía Atómica, la puso como ejemplo, porque hay que establecer parámetros antes de que sea muy tarde. Si lo está diciendo uno de los gurús de eso, yo creo que hay que hacerle un poco de caso. Y hablando de tecnología, el presidente Luis Abinader aquí en el patio, pues ayer estuvo con una buena noticia, con una inversión de Google
alrededor de 500 millones de dólares para ser el octavo hub tecnológico de conectividad de Google en el continente. No es poca cosa, 500 millones de dólares. Pero además, lo que no es poca cosa, desde luego que sí, es que esas decisiones no se toman de un día para otro a esos niveles de esas grandes empresas. Son muchos los parámetros que deben de ser evaluados previamente durante mucho tiempo por parte de una de las empresas más grandes del mundo para decidirse a hacer una inversión de ese nivel, de ese calibre y de ese monto en un país, y sobre todo un país caribeño, sobre todo un país latinoamericano. Entonces, si esa empresa hace eso, es un reconocimiento indirecto a la estabilidad política, social, económica y, cómo no, a la gestión del gobierno, pero sobre todo a el clima de paz de la República Dominicana, que es obra de todos los políticos y de todos los dominicanos. Anuncia el gobierno de que hoy van a comprar unos patrulleros a Portugal en el orden de 24 millones de dólares, unos patrulleros militares. El general Onofre estará ya en Portugal el día de hoy con el ministro de Defensa de Portugal dando ese primer paso. Qué bueno, para fortalecer la capacidad de nuestra Armada Dominicana en vigilar nuestras costas y en garantizar la integridad territorial, sobre todo con el tema del narcotráfico. Y ayer, yo quisiera ver cómo tú vas a analizar eso. Ayer su excelencia Lía Francis Campos le giró una visita de cortesía al senador Omar Fernández. Eso fue y raro. yo me pregunto si lo hará con los 31 senadores que faltan, o cuál fue el criterio, que está en su legítimo derecho, la embajadora, desde luego, cuál fue el criterio que ella dijo, tú sabes que déjame yo, bueno, que es el del distrito, que el primero, sí. Vamos a asumir ese, ojalá se reúna con los otros, que es necesario, pero lo que sí hay que celebrar de parte del senador más joven. Hay muchas cosas, si queremos buscar la que no es, hay muchas cosas. Pero hay parámetros. Lo que sí es que la embajadora continúa, y qué bueno por la embajada de los Estados Unidos. Hijo de un expresidente. Continúa con estas jornadas. No dejen eso, que es importante. Claro. Hijo de un expresidente. Eso tiene ella su peso. está haciendo su gira. Ella está visitando bien, porque vaya a visitar Blandito entonces también. Está visitando todos los sectores. ¿Qué nieto de un expresidente? Entonces, finalmente, pero felicidades a la embajada por esa jornada que está haciendo la embajada de los Estados Unidos, que continúe profundizando eso para que conozca bien en qué pie está parada en este país. Y finalmente, el Tribunal Constitucional ratificó la sentencia de la Segunda Sala Penal de la Suprema Corte de Justicia, que dice que no hay indicios de responsabilidad penal para el señor Ángel Rondón, para el señor Víctor Díaz Rúa y para el señor Conrad Pitaluga en el caso Odebrecht. Eso significa que está absuelto, eso significa que ni tan blindado estaba el expediente, y eso significa que hay que administrar mejor el adjetivo de blindado, porque es un adjetivo que siempre se utiliza con mucha frecuencia, y es más fácil decir que los jueces hacen lo que quieren que decir que ni tan blindados estaban los casos. ¿Cuántos años después para que se cumpliera la profecía de Miriam Germán? Eso fue en el 19. ¿Cuántos años después? Sí, pero ¿quién está bien, pero ¿y este calvario que pasaron esa gente que son inocentes? No lo digo yo, lo dice el Tribunal Constitucional. Por eso es que lo digo. Primero la Suprema Corte de Justicia. Lo digo todo el mundo. Lo digo todo el mundo, ¿verdad? En aquel momento la jueza Miriam Germán dijo, con ese expediente ustedes no van para parte. No, eso no tiene, sí, no va a prosperar en justicia. Eso no va a prosperar en justicia. Se lo dijeron de manera temprana. Pero la pregunta es, y es una lectura para muchos otros expedientes y para muchas otras sentencias que van a venir también de otros casos. Igual. ¿Quién el sistema de justicia, quién rezarse, quién limpia el honor, quién le quita el calvario vivido, quién le quita el estigma? Y escúcheme, si estamos en un Estado de Derecho, aquí lo único que vale es la ratificación de la presunción de inocencia de esas tres personas, no lo que todos podamos pensar a título individual. Así no funciona el Estado de Derecho. Y nosotros aquí apostamos por eso. Exacto. Buenos días. Algunos de los que elaboraron ese expediente de Odebrecht están hoy también elaborando expedientes, porque entonces hay que estar pendientes de si lo van a hacer tan bien o tan mal como lo hicieron antes. Buenos días, gracias a Dios por la oportunidad de un nuevo amanecer, de poder estar aquí de nuevo con ustedes. Es viernes, finaliza la semana informativa y nosotros nos sentimos regocijados de poder tener la audiencia de ustedes que nos acompañan para iniciar el día comentando las principales informaciones nacionales e internacionales. Hay un caso, señores, que a mí particularmente me ha llamado la atención, que es el del médico Wilber Polanco Sanz, que en la provincia de Duarte está sometido a la justicia porque
una mujer de nacionalidad haitiana denunció que en el Centro Médico Centro Galeno de Diagnóstico de la comunidad de Las Guaranas, en la provincia de Duarte, este hombre intentó violarla. Pero lo que llama la atención es que otras 3 mujeres también de la comunidad, creo que de Pimentel, en la provincia de Duarte, habían denunciado lo mismo contra este señor, que el médico Wilber Polanco Sanz, para que no se nos olvide el nombre, y que, dicen ellas, el Ministerio Público no les hizo caso al momento de poner esas denuncias, que la primera fue en el 2019. Del caso, lo que me gustaría saber es si el Ministerio Público está investigando qué pasó con la fiscalía de allí, porque la denuncia de estas mujeres es que probablemente, según lo que ellas pudieron ver, es que este médico tenía influencia en la fiscalía y que por eso se le dio ese tratamiento. Amerita una investigación y es un caso que nos llena de tristeza. Sobre los diferentes temas que tenemos en la agenda, especialmente que faltan 2 años para las elecciones municipales, que es el primer round, o el primer golpe, porque se han convertido en unos golpes que le ha dado el PRM a los que antes eran PLD y ahora están divididos entre PLD y Fuerza del Pueblo. El cronograma electoral que la Junta Central Electoral lo va a presentar el próximo miércoles, y el tema de la renuncia de Abel Martínez a aspirar, no es que ha renunciado ni al PLD ni a sus aspiraciones, sino que pide que lo excluyan de la lista de aspirantes que va a conocer el Comité Central del PLD el próximo domingo. Eso lo vamos a hablar en detalle, pero más adelante, porque ahora vamos a conocer lo que traen las portadas de El Caribe y CDN con nuestra compañera Raiza Álvarez. Así es, buenos días compañeros, buenos días a toda la audiencia de Despierta. Iniciamos este vistazo por el periódico El Caribe con la denuncia de la tala indiscriminada en el Santo Cerro. Ambientalistas y comunitarios en La Vega ya han mostrado su preocupación. En otra nota, Medio Ambiente dice que avanza en agilizar trámites y eliminar la burocracia innecesaria en los procesos de permisos ambientales. Además, compartimos la información sobre Google, que anuncia un puerto digital en República Dominicana con inversión de unos $500 millones. Y cerramos la portada del Caribe con la Junta de Paz, encabezada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, con el propósito de poner fin a conflictos bélicos. En la contraportada hablamos de deportes y de Cibao FC y Moca FC, que otra vez van al clásico cibaeño. Ambos oncenos cierran la jornada 7 de la liguilla este domingo en el estadio de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra. Ahora pasamos a nuestro portal digital cdn.com.do, donde usted podrá informarse de las noticias más importantes en el país y el mundo, como esta de el Ministerio Público, que solicita prisión preventiva contra el médico imputado de violar a una mujer en un centro médico. En otra nota, denuncian insalubridad e irregularidades en el desayuno escolar en la escuela Nuestra Señora de las Mercedes en Villa Hogando, Los Alcarrizos. Y cerramos con el sector construcción y la posición del ingeniero Manuel Estrella sobre la digitalización en este importante sector. Así que les invitamos a que visite nuestro portal digital cdn.com.do y además adquiera nuestro periódico El Caribe para que esté enterado de estas y otras informaciones en todo momento. De mi parte es todo, mantenga la sintonía con Despierta. Vamos a ver cómo está el tiempo para este fin de semana. Adelante, profesor Jim Suriel. Muchísimas gracias, muy buenos días. Vamos a conocer las informaciones meteorológicas para República Dominicana, ya que es viernes, antesala de este fin de semana, y queremos conocer cómo transcurrirán los próximos 3 días. Les cuento que la sensación térmica en el periodo diurno seguirá calurosa
en gran parte de nuestra región del Caribe, también en República Dominicana, debido a que la anomalía térmica permanece por quinto día consecutivo en nuestra región. Y así veremos cómo entre las 9 de la mañana y hasta las 5 de la tarde, esas temperaturas y sobre todo la sensación térmica tornándose inusualmente calurosa para este mes de febrero en nuestra región caribeña y sobre todo en República Dominicana, con una sensación térmica oscilando entre los 33 y 36 grados Celsius. Así que seguiremos durante este fin de semana con ese calorcito en el día y en la tarde, y especialmente hasta el lunes, porque veremos para entonces la llegada de este sistema frontal, el número 28, junto a una vaguada y a una masa de aire polar. Para el lunes en la tarde y en la noche tendremos este cambio en cuanto al patrón meteorológico, porque aumentará la nubosidad y la producción de precipitaciones. Y estaremos muy atentos a informarles, porque la combinación de la vaguada con el frente frío tendrá suficiente influencia en nuestra región del Caribe central para incrementar el potencial de aguaceros fuertes por lo menos durante 3 a 4 días. Pero así también el frente frío y la masa de aire polar estarán refrescando el panorama meteorológico a partir del próximo martes en nuestro país, y durante varios días veremos ese descenso de las temperaturas. Escasas precipitaciones se esperan para este fin de semana, solo algunos chubascos de corta duración en algunas provincias, esto debido a los vientos húmedos que están llegando desde el Atlántico hasta el territorio nacional, pero no serán precipitaciones significativas. Estas han sido las informaciones meteorológicas. Gracias, profesor. Nos vamos a la pausa. Regresamos con más de Despierta con CDN. Gracias a ustedes por continuar con nosotros. Son las 7:34 de la mañana y saludamos a la audiencia que está conectada en Facebook Live. Allí siempre hay gente linda enviándonos cosas buenas, energías, cariños, bendiciones. Francisco, gracias como siempre por estar allí. Tito Gómez, también bendiciones para todo el equipo. José Ulloa, buenos días al país, al equipo que forma parte de ese panel. Bendiciones con café. Amén. Gracias, cariño. Mateo Estime. Buenos días y bendiciones para ustedes. Gracias. Sigfrido Peralta, la manito arriba. Parece que él es del PRM, siempre se lo digo. Un abrazo, Sigfrido. Jacqueline Pérez está diciéndonos bendiciones y buenos días desde Atomayor. Frank Pérez Mota dice, si su hijo es un terrier y se cree perro, no lo ponga a comer en la mesa, póngale el plato en el piso. También existen los furries. ¿Cuáles serán sus opiniones? Sí, hemos hablado de eso durante todos estos días, Frank. Bueno, a mí y creo que al equipo entero nos parece un desorden psicológico gravísimo. Quizás José Miguel Gómez ahora nos ayude a hablar del tema. Conciencia, ¿no? Conciencia. Fran, gracias. Comenta que los furries, creo que estos son los que se visten pero no se creen. Algo así. José Ramírez, buenos días de San Tomás. Qué bueno que nuestro querido doctor del comportamiento va a hablar de esto. Qué bueno, sí. Alan Daniel Vargas Corsino también está conectado por allí. Son las 7:36 de la mañana. Gracias a ustedes por estar allí. El Ministerio Público solicitó la imposición de 3 meses de prisión preventiva contra el médico Wilber Armando Polanco Sanz, imputado de violar sexualmente a una mujer que acudió el pasado martes a realizarse una sonografía pélvica a su centro de salud en el municipio Las Guaranas. El órgano persecutor indica que en el transcurso de la investigación se han obtenido evidencias que corroboran la veracidad de la denuncia. Durante las pesquisas, además, han sido depurados los antecedentes del imputado, Polanco Sanz, identificándose su vinculación a otros hechos similares. El Ministerio Público ha otorgado al caso la calificación jurídica de violación sexual y violencia contra la mujer, algo tipificado y como violaciones en varios artículos del Código Penal Dominicano. La jueza Josefina Noemí Díaz, de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de la provincia de Duarte, aplazó para el próximo 23 de febrero el conocimiento de la solicitud de medida de coerción para realizar una entrevista a la víctima por cámara Gesell. Bueno, este es un caso que estuvimos comentando y adicionalmente a eso, es un tema al que estamos dando seguimiento sobre mujeres que fueron acosadas sexualmente por el doctor Wilber Polanco Sanz, presuntamente acosadas, y este miércoles manifestaron que las autoridades nunca le hicieron caso cuando denunciaron al médico en su momento, quien ahora es nuevamente acusado de violar a una paciente durante una consulta médica en la policlínica Wilson Mejía
nos tiene los detalles al respecto. Vamos a verlo. Entonces me dijo que me esperara de la cama y que me pusiera la ropa de nuevo. Las mujeres narraron cómo fueron acosadas por el médico, quien les tocaba sus partes íntimas sin razón alguna. Fui a Arenoso y fui con un dolor. Él me dijo que me acostara en la cama para supuestamente hacer una sonografía. Me introdujo los dedos sin guante. Yo le dije que por qué sin guante. Él me dijo a mí que eso no era nada. Después me dijo que me volteara de espalda y cuando yo me volteé, él estaba desnudo. Yo fui al hospital de Arenoso a chequearme una bolita que tengo por ahí. Entonces, cuando llegué, él estaba tomando café en un vasito desechable. Él me dijo que yo quería y yo le dije que me sentí una bolita. Entonces, pasó conmigo a emergencia. Yo me senté, él me chequeó, nunca encontró la bolita, me acostó, tampoco encontró la bolita. Yo le agarré la mano y le dije, mírela ahí, no la encuentra. Entonces lo que me dice es que pasemos a donde atienden las mujeres embarazadas. Ajá, donde atienden a las mujeres embarazadas en un cuarto. Cuando fuimos al cuarto, él me dijo que me quitara la panty y la licra. Yo me lo quité y él mismo cogió mi panty, lo dobló, cogió la licra y lo dobló y lo puso en un ladito ahí de la cama. Y me dijo que me acostara. Cuando yo me acosté, él sin guante, con la mano pelada, ella me metió, me introdujo un dedo por mi parte. Yo me encontré raro porque para buscarme una bolita aquí no había que meterme un dedo por ahí, creo yo. Se quejaron de que las autoridades ignoraron sus denuncias durante todo ese tiempo, por lo que esperan que en este caso el médico pague por sus hechos. Y ese caso que le está pasando a esa joven hoy nos pasó a nosotras. Y fuimos varias a Macorís a denunciarlo y no nos hicieron caso. Por eso está pasando nuevamente el caso. ¿Por qué usted cree que no le hicieron caso? Bueno, porque él tenía sus relaciones con los supervisores, con los doctores, con todo el mundo. Y nosotros éramos pobres, infelices, y él tenía toda la manera de comprar los jueces y todo lo que estaban ahí. El médico fue apresado el pasado miércoles después de que una joven de 20 años y de nacionalidad haitiana presentara una denuncia tras el incidente ocurrido mientras acudía al centro de salud por una sospecha de embarazo. La magistrada Sandra Sierra Difo, procuradora fiscal de la Dirección Especializada de Atención a la Mujer y Violencia Intrafamiliar, informó que la detención se produjo luego de que se recibiera la denuncia y se iniciara una investigación. Wilson Mejía, CDN. Bueno, después de ver esta historia de Wilson Mejía y esta relatoría de otras presuntas víctimas, lo que queda decir es que esto es un caso de índole privado y que hay muchos casos así en la justicia dominicana y esto va a correr por los canales correspondientes, que corresponde a medios de comunicación darle seguimiento, visibilizar y dejar que la justicia actúe. Hasta ahí está muy bien, hasta ahí el discurso es perfecto. Aquí lo que hay que pedirle al Ministerio Público que investigue, en primer lugar, si las denuncias de esas mujeres son ciertas y si es cierto que ellas pusieron, que fueron y que se apersonaron a la fiscalía en la provincia, ahí en el distrito en Duarte, que quién tomó la denuncia y qué pasó después que no pasó nada. Eso para empezar. Eso es mandatorio, que el Ministerio Público independiente, ¿verdad? El Ministerio Público independiente, independientemente, hoy mismo empieza a hacer una investigación a lo interno, a exorcizar demonios dentro, porque la sociedad tiene muchos demonios fuera, son los de adentro que queremos, son los fiscales que no procesaron, cuando a veces son los jueces que también dan no al lugar, que no sé si este es el caso o no. Lo segundo es que no dejen afuera a las estructuras clínicas, no estoy acusando una clínica en particular, pero estas no son cosas que pasan y las enfermeras no lo saben. Tú me dirás, Catherine, estas no son cosas que pasan así, trascendido en el tiempo. Aquí todo el mundo sabe quién pone mano y quién no pone mano. Hasta en los colegios, cuando usted es muchachón, o en la universidad, o en los medios de comunicación, o en diferentes sitios, porque eso es parte de una cultura de opresión, machismo, también una enfermedad que se exterioriza ahí. Entonces, finalmente, destacar el valor de estas mujeres. Eso es lo que lleva a decir. Destacar el valor de estas mujeres.
porque aquí la sociedad y el esquema de dominación tiende a ser víctimas a las víctimas. Y entonces hay que hacer lo que dijo Giselle Picot en Francia. Exacto. No, hay que hacer que la vergüenza cambie de bando. Totalmente. A mí me hicieron eso, yo no tengo que bajar la cabeza, ni tengo que ocultar, ni la familia tiene que decirle, no diga nada, no te metas con eso, no. Saque su cabeza, como esas 3 mujeres que están ahí, y díganlo, con nombre, con apellido y señales. Usted no tiene nada que avergonzarse, como diría Nicolás Guillén en el poema El apellido, que se avergüence el amo, que se avergüence quien hizo eso, que se avergüence la autoridad que dejaron para hacer eso, que se avergüence la autoridad que no investigaron, que no le dieron curso a la denuncia, y que la justicia actúe. Y aquí le vamos a estar dando seguimiento a eso, porque eso es lo que nos toca. Bueno, Federico, yo creo que cuando trascienden este tipo de casos, sobre todo cuando se involucran a profesionales de áreas que son tan sensibles, por ejemplo, como la medicina, esto genera una preocupación mayúscula. ¿Por qué? Porque hay un principio de cercanía, hay un principio de confianza que se establece entre los pacientes y los galenos, tal y como ocurre, por ejemplo, con los sacerdotes y la feligresía, porque hay un principio de confianza, hay una relación muy estrecha. No es lo mismo que a usted le estafe un comerciante a que le estafe su médico. No es lo mismo que su médico, su sacerdote, su maestro, ¿verdad?, lleve adelante algún tipo de inconducta o atentado a la moral en ese tipo de circunstancias. Así es como lo veo. Sobre las mujeres es increíble la entereza con la que hablan ante las cámaras. Por supuesto, la justicia tendrá que hacer su trabajo. Nosotros no podemos condenar a priori a este galeno porque no somos jueces, pero hay que decir que estas mujeres a cara pelada, y no es ni una, ni dos, ni tres, le han dicho a los medios de comunicación, le han dicho al país, en un lugar prácticamente rural, que en el pueblo se conoce todo el mundo, que han sido vulneradas en su sexualidad por una persona a las que ellas le entregaron su confianza para que les atendiera en el ámbito de la salud. Por lo tanto, yo creo que esto rompe, y si se prueba en justicia que este hombre ha cometido estas inconductas, estas agresiones y estos delitos, se rompe con un molde que hasta ahora obliga a las mujeres a callar y que, como señalan mis compañeros, hay que generar una investigación inmediata y temprana de por qué no se le hicieron caso a las denuncias que anteriormente se establecieron en esa localidad. Si también, por ejemplo, el centro de salud, más allá que el médico en sí mismo había recibido algún tipo de denuncia, eso también vale la pena consultarlo. Porque cuando estas cosas pasan, difícilmente se queda eso entre una o dos personas. No, si una mujer se siente vulnerada, agredida, violada, créanme que probablemente al principio ella va a buscar la manera de saber qué fue lo que pasó y probablemente conversar con alguna enfermera, personal de confianza. Repito, no me gusta en ningún caso condenar a priori, pero que sean estas mujeres las que den la cara de esta manera y que digan específicamente todo lo que les ha ocurrido en esa consulta, y que está muy lejos de ser un examen sonográfico, me refiero desde el punto de vista abdominal, pues vale la pena, porque no se puede hacer una sonografía sin la utilización de guantes quirúrgicos, no se puede. No se puede hacer, o sea, me refiero cuando ni siquiera hay tacto vaginal. Entonces usted no puede practicar una sonografía, que para eso también hay equipos médicos, ¿verdad? Ya después, si usted quiere pasar al ámbito, yo no soy médico, pero he estado muy cerca del sector salud y puedo comprender que acá se cometió, si es como las mujeres detallan, y no es, repito, ni uno ni dos testimonios, sino varios, pues por supuesto una absoluta falta del médico. No se puede hacer un examen, un tacto vaginal sin guantes quirúrgicos. Eso está totalmente fuera de los protocolos. Entonces, además de eso, que haya una mujer que refiera que cuando volteó el médico estaba con los pantalones abajo, bueno, pues imagínense ustedes. O sea, entiendo yo que no hacen falta dar más detalles. Valientes mujeres, y ojalá que en justicia pues se pruebe esto para que pague si tiene que pagar. Eso es a lo que hay que referirse. El Ministerio Público que haga su trabajo, no solamente con este caso.
¿Recuerdan el caso de la niñita de la piscina? La que se ahogó. Igual. Tuvo que salir la gente de la Fiscalía de acá, del Ministerio Público, para ir al interior. Porque lo que dijeron los familiares de la niña, que murió ahogada por la inacción, por la inadvertencia, porque no la vieron, una muchacha que vimos los videos que se estaba ahogando, y bueno, la fiscal parece que no estaba haciendo su trabajo, tuvieron que salir de acá del distrito a resolver. Esa parece que es la realidad del Ministerio Público y lo estamos viendo repetirse en una y otra oportunidad prácticamente de manera semanal. Sí, no debería ser necesario. Por ejemplo, en este caso, es una tarea del Ministerio Público, una tarea doble, por lo que ustedes decían, porque hay que investigar el caso con los testimonios que tenemos aquí y además investigar qué fue lo que ocurrió que antes no se le hizo caso a las denuncias que ellas habrían puesto. No debe ser necesario que ahora se anuncie que la procuradora Jenny Berenice va a asumir el caso, que va a asumir la investigación, porque se supone que no se trata de una persona, se supone que es una entidad, una institución, un órgano que debe funcionar en todas sus partes. Inicialmente este caso era, digamos que una denuncia que era la palabra de la denunciante contra la palabra del doctor. Había dos versiones totalmente diferentes de lo que había ocurrido en el consultorio, pero esto ha tomado un giro dramático con la inclusión de otros testimonios de otras damas que dicen no solamente que fueron víctimas, sino que también intentaron denunciar. Por eso es que digo que es doble el desafío que tiene el Ministerio Público. Y pasando a lo que hablábamos temprano, Abel Martínez ha solicitado al Partido de la Liberación Dominicana que su nombre no sea incluido en la lista de aspirantes que será presentado este domingo en la Asamblea del Comité Central. Mediante una carta dirigida al presidente del PLD, Danilo Medina, y al secretario general Johnny Pujols, Martínez explicó que su posición responde a una convicción de principios y a una postura institucional, afirmando que la coherencia no se proclama, se practica. En su comunicación, Abel Martínez sostuvo que el camino hacia el 2028 debe construirse sobre un consenso auténtico y transparente, advirtiendo que todo proceso que se aparte de la Constitución, de las leyes y de los estatutos del partido, termina debilitando la confianza del pueblo dominicano. Esto, señores, es lo que se llama un jabón en el sancocho. Eso es lo que ha hecho Abel Martínez en esta ocasión con la decisión que acaba de tomar. El PLD necesita definir, y yo creo que ya hay consenso interno en esa parte. Creo que ya todos están de acuerdo que el PLD necesita definir con anticipación su candidatura presidencial. Pero esto pasaba por dos cosas y necesita hacerlo por las razones que hemos dicho antes. Va a enfrentar a un partido en el poder que todavía está en el primer lugar en las encuestas y va a enfrentar a un candidato también de la oposición que le está comiendo los caramelos desde hace tiempo y que ha sido 3 veces presidente de la República. O sea, son dos razones de peso que obligan al PLD a apurar el paso. Claro, ellos necesitan 2 elementos para hacerlo. Primero, buscar una fórmula que no choque con la ley. Y segundo, el consenso. Y las dos cosas, los dos aspectos están relacionados. El consenso. Y era lo que parecía que se había logrado. Sin embargo, esta posición de Abel Martínez rompe el consenso, si es que alguna vez lo hubo. Hay que esperar ahora la decisión del PLD, porque esta decisión de Abel Martínez es, estamos hablando de una figura relevante, no es cualquier aspirante. Estamos hablando de el último candidato presidencial que sale bien en las encuestas. La mayoría de las encuestas sale en primer lugar cuando se mide a los PLDistas, o sea, a lo interno del PLD.
Es decir, que esta posición de Abel Martínez obliga a repensar el plan que ha tenido el comité, la dirección del PLD, que ya reunió su comité político y que reunirá este domingo el comité central. Así que es una decisión relevante que tiene que tomar el PLD en las próximas horas ante este retiro de Abel Martínez, sobre todo porque el retiro que él ha anunciado, al mismo tiempo dice, todavía estoy aspirando, o sea, mantiene su proyecto presidencial. No es simplemente retirarse, porque si se retira el proceso sigue. ¿Y cómo el hace, asunto es que sigue un aspirante, él dice, yo sigo aspirando, pero no voy a validar este proceso. Entonces, por eso es que digo que es un tremendo jabón en el sancocho. Pero ¿será que aspirará porque fuera? eso está fuera del plazo de Quiero, o sea, ley. yo quiero entender, ayúdame ahí, Yanesi. Vamos a aplicar. Porque esa carta, hay una canción que dice, esa carta desgraciada, hay varias, que dice, bueno, esa página de amor. Exacto, dice, no me cuenten ahí que yo no voy, pero sigo manteniendo mi candidatura. Lo que pasa entonces, es ¿cómo que el asunto? ¿Va a ser eso candidato por otro partido? no tiene sentido para él. Yo lo que veo es que él le ha declarado la guerra al presidente Danilo Medina, sí, y el que le declara la guerra a Danilo Medina no le queda otro camino que saber que tiene que irse del Partido de la Liberación Dominicana. Exacto. O usted se somete o se va, porque aquí la regla la defino yo. Centralismo democrático. Es el líder de la organización, porque él trabajó para eso. Yo no critico tanto al presidente Medina con su estilo. La gente, la mayoría lo critica, dicen que destruyó al PLD, no sé, todo lo que usted quiera, pero yo creo que él trabaja y lo que hace es recoger los frutos de lo que él ha sembrado durante 50 años de carrera política, o quizás un poco más. Que no le resulte beneficioso al colectivo PLD, la forma que él tenga de manejarse es otra cosa. Pero él, desde su perspectiva, él está mandando donde lo que él construyó. O sea, diría yo, pero vamos al caso de Abel Martínez. 13% fue lo que construyó. 13. ¿Cuánto fue que sacó el PLD en la última elección? Abel sacó un 10%. No, pero espérate, a Danilo hay que medir una trayectoria dilatada. Pero hay que medirlo hoy. No, pero mídalo hoy. Yo estoy de acuerdo. Usted no puede ser injusto y no darle que lo tiene, el valor durante el partido, que construyó el partido. Pero también tienes que medir hoy. Tú mides para las elecciones del 28, no para las elecciones del 2020. Hay gente que le gusta en política que otros siembren y ellos venir a cosechar, y después entonces dicen que tú estás viejo, que tú estás desfasado, que lo bonito son los jóvenes. No, trabaje y luego vaya a cosechar. Pero ¿por qué Abel, Yanesi, ¿por qué Abel hizo pública esa carta? Claro. Bueno, lo que pasa es que evidente, porque a él le han creado internamente, ustedes lo van a ver el próximo domingo en la convocatoria del Comité Central, un modelo de elección de la candidatura o de lo que ellos llaman del aspirante, que no va a ganar, y él lo sabe. Entonces, como él sabe que van a definir un modelo en un espacio dominado por el sector del presidente Medina para beneficiar, según lo que yo he escuchado y lo que se evidencia en el camino, a Francisco Javier García, entonces él sabe que va a un matadero y él no le va a ayudar a ellos a legitimar su propio matadero. Pero mira, políticamente es correcta la decisión que ha hecho Abel. Claro. ¿Qué es lo que tú dices? Ay, ¿cómo es que él va a aspirar? Bueno, él sigue con derecho a aspirar en el PLD, porque ha sido el propio Partido de la Liberación Dominicana que ha dicho que esto es como una preselección. ¿Por qué? Porque se está haciendo fuera de fecha. Se sabe que la elección oficial mandatoria de la ley de partidos políticos es en octubre del 2027, la elección de las candidaturas, y por eso él tendrá un derecho a presentarse en el escenario del 2027. Si lo va a hacer, creo que no, porque no es un loco, y va a ir a atrasar lo que él sabe que le tocaría ahora. Pero lo que veo, como dice Héctor, es que ese proceso del PLD queda empañado, queda afectado, porque según todas las encuestas, y no porque lo diga el presidente Hipólito Mejía, sino porque el propio sentido común le dice a usted que es así. Abel es el que mejor marca en las encuestas del PLD, porque es lógico, porque fue el último candidato presidencial de ese partido y el que está mejor posicionado, y es obvio que marque mejor. Entonces, si esa figura, la más popular ahora, dice que no va a participar de esta convocatoria que ha hecho el Partido de la Liberación Dominicana, obviamente que queda mal, va a quedar cojo ese proceso y queda empañado.
Lo que veo es probablemente que Abel va a ir al Tribunal Superior Electoral y este tema va a terminar en la justicia, y ya el Tribunal Superior Electoral emitió una sentencia el año pasado que le dijo al PLD que no podía hacer una convocatoria similar que tenía planificada para marzo del año pasado. Pero no fue por violación a los plazos de la ley de partidos, esa sentencia. La esencia de la sentencia es que dice que crea una situación de competencia desigual. Desigual, claro. Porque entonces es generar un contexto desigual y que perjudicaría a candidatos que se sumen luego. Entonces, es decir, que probablemente si va al Tribunal Superior Electoral, Abel va a ganar. Le va bien. Pero en el tribunal, donde le va a ir muy mal es en el PLD. ¿Y dónde que se consiguen los votos para ser candidato del partido? ¿En el tribunal o en el partido? Pero déjeme decirte, políticamente. Pero yo creo no que es Abel por está nada. actuando bien. Claro, políticamente desde sus intereses Abel lo ha hecho muy bien. Desde su lógica. Porque él no puede ir a validar un proceso donde él solamente tiene que perder. Claro. Y sin embargo, su figura, él ha sabido aprovechar, político. creo yo, sí, su capital político. Desde que se dividió el PLD, Abel solamente ha venido en crecimiento. Era del sector de Leonel, se quedó en el PLD, logró la candidatura. Hoy por hoy, usted puede decir lo que quiera, pero Abel es la figura mejor valorada. ¿Era del sector de qué? De Leonel. Claro. Vamos a pausa. Sí, era lo Pero puede volver y hasta unirse. Por Él eso puede te ser estoy cualquier- diciendo, No, hasta pero- unir. Se va para la fuerza en del la pueblo, palabra, parece. No, él puede irse al PRM también, ¿por qué no? en la palabra hay No, una no, pero- parábola, el retorno del hijo pródigo. Sí, hombre. Lo interesante Pero es que llega Abel- revalorizado, llega Abel con un Martínez valor adicional ahora. Está rechazando una fórmula que lo favoreció Eso es importante. en el proceso también anterior. es cierto. Se ha resultado favorecido. Y ojo, él no era el favorito del proceso. No. Margarita Cedeño Era la parecía favorita. que iba a Además, ser la ganadora. destacar ¿Qué que, pensará que Abel- Margarita? Y ahora él salía como Doña favorito. Margarita está ¿Qué debe estar administrando su pensando doña silencio. Margarita? Esta reflexión, destacar que Abel es De abogado. Cuaresma. Oye, Abel es abogado, Abel fue fiscal, Abel es una persona que conoce el derecho y su posición jurídica, desde el punto de vista jurídico, es correcta. Él está correcto porque él no se va a poner del lado, independientemente de lo que tú dices, que lo comparto, es cierto, de lo que se le puede estar planchando ahí, pero la realidad es que la excusa es válida, porque él no se va a poner del lado de algo que a todas luces es muy cuesta arriba. Yo quisiera saber cómo el PLD va a enfrentar ese desafío, que lo es ciertamente, de tener que verse obligado por su tamaño político y el conflicto electoral inminente a buscar un candidato lo más rápido posible. El que más rápido tiene que buscar un candidato es el PLD, porque Ay, la sí. fuerza del pueblo tiene el suyo. Claro. Y en el PRM entre tres gente, entre Carolina David Yayo, que se va a resolver ese asunto rápido. Y ya va a dar una tendencia de Entonces, definición. al final de cuentas, en el PLD es que tienen que definir ya. Pero ¿cómo tú puedes definir ya si la misma ley te impide hacerlo ya? Entonces, ¿cómo tú haces algo que te conviene políticamente sin doblar la ley? ¿Qué bajadero tú le vas a buscar? Bueno, Abel entiende que no hay bajadero y para él es más importante mantener esa coherencia y ese respeto a la ley, aunque ahí va a haber consecuencias electorales internas. vean claro. pero que hay un tema con eso. Ya Abel no puede alegar el tema de ley porque él lo hizo en el 2022. O sea, le falta, él se agarró de ahí, pero yo lo que creo que su capital político, él lo está administrando bien. Y el PLD ahora queda en una situación bastante complicada de cara a la definición de la candidatura presidencial, como decía Federico, que es su principal reto. Ya el PRM está trazando una ruta y aunque no lo va a hacer fuera de ley, pero evidentemente que ellos tienen una estrategia de poner una candidatura a que la sociedad entienda que ese es su candidato. Y es correcto desde el punto de vista político y electoral, porque ninguna candidatura improvisada ha tenido éxito hasta ahora, aunque la tenga más Y adelante. tú hablabas de Francisco Javier García, Yanesi, pero tengo entendido que es posible que surja un nuevo aspirante de aquí al domingo. El de Juan Ariel Jiménez. Hay un nuevo aspirante, posiblemente. Qué bueno. No, hay otro. Y Ventura Camejo es viejo, también lo de Ventura. Sí, Camejo. Ventura Van a Ventura mucha ya- gente a hacerle coro, porque cuando tú quieres que las cosas te salgan bien, tú pones... ¿Y Gonzalo qué va a hacer? También, No, Gonzalo dijo que no. No, yo No, te pregunto Gonzalo- los otros días. Él dijo Gonzalo que no ha dicho que no. Gonzalo lo dijo hace un año y no le ha dado retweet a eso. No. Vamos a Todavía. ver. Está bien. Bueno, vamos a la pausa. Vamos a la pausa. Gracias por continuar con nosotros. Como cada viernes tenemos aquí al doctor José Miguel Gómez, que nos da una cátedra sobre salud mental, nuestro psiquiatra de cabecera, y hoy nos trae el tema del momento, los
experience, una crisis de identidad. Doctor, me sorprendió, yo no pensé que usted iba a traer ese tema. Lo llamaron mucho, ¿verdad?, para pedirle opinión. Mira, toda la semana me han estado llamando ustedes, los medios, para que yo dé mi opinión sobre los tenis, y hubo incluso una comunicadora de Miami que también me llamó. Wow. Y parece que la gente tiene la necesidad de saber qué es, en qué consiste, si hay problemas psiquiátricos, si no hay problemas psiquiátricos. Si es un tema de salud mental, si ¿verdad? Es un tema de salud mental. Entonces, yo, por ejemplo, tengo las dudas sobre eso. Entonces quise abordar el tema. Mira, nosotros tenemos que analizar la cultura para entender eso. Cómo la cultura se ha ido movilizando y en la subcultura los grupos Z se han dejado influenciar por los algoritmos y la tendencia que mueven los algoritmos en la búsqueda de notoriedad, de presentismo, de validación, de ser noticia, de buscar el impacto, de dar que hablar. Y lógicamente se habla de una crisis de identidad del yo, es decir, la ausencia de una identidad que no es nueva. Batman lo hablaba, Simon Grammer, sobre la crisis de identidad generalizada. Es lo que se está planteando en una persona que construye, un joven, que construye una identidad del yo y una identidad social. Es como saber quién soy, qué voy a hacer, cuál es mi rol social, cuál es mi identidad en términos no solamente de género, sino de identidad de roles sociales que te identifiquen en una sociedad. Entonces, en esta crisis de ideología, en esta crisis de desvinculación y desconexión con lo social, ha llevado a muchos jóvenes a buscar la validación, el presentismo, la notoriedad en cualquier cosa que se sientan influenciados. Y desgraciadamente ahora en las redes sociales el algoritmo presenta de muchos jóvenes queriendo identificarse como perros, como zorros, como gatos, como peces, como animales, y tener comportamientos y conductas sociales como animales. En Argentina hay todo un movimiento que han paralizado avenidas, y entonces la gente le preocupa eso. Pero al día de hoy... un país que elige a Milei de presidente. ¿Eh? Un país que eligió a Milei de presidente. No tendría un problema. Sí, doctor, mi pregunta era, porque una cosa es la búsqueda de identidad. Y todos, de una manera u otra, cuando fuimos jóvenes, pues tuvimos gustos, preferencias. Habían algunos que estaban más vinculados al rock y entonces usaban ropas más así como rockeras. Entonces, bueno, era un tema de identidad, de grupos, de afinidades. Pero estamos hablando de que estas son afinidades que no se corresponden con la naturaleza humana. Una cosa son las artes, una cosa es la música, incluso hasta religiones. Pero estamos hablando de algo que no está dentro de la dinámica natural. Entonces, esta es una pregunta para usted, porque si por buscar afinidades, bueno. Es una desconexión total con ese propio yo, con esa identidad social. Y por eso hablaba de la cultura, porque esa búsqueda de imitación, de sentirse como un animal y espiritualmente conectar como un animal en su yo interno, habla mucho de esa crisis de identidad. Todavía no se puede hablar de un trastorno psiquiátrico. No, pero lo que sí valida y sustenta un síndrome como trastorno psiquiátrico es si esto perdura, rompe con la funcionabilidad. Es decir, si ese comportamiento rompe que puedan ir a la universidad, a la escuela, a socializar, a tener comportamientos de aislamiento social o desconectan con sus propósitos de vida, y eso se hace más frecuente, más recurrente, entonces o va a entrar dentro de un trastorno
o va a entrar dentro de una crisis disociativa. Doctor, pero ya va, pero es que alguien que se siente perro, correcto, alguien que se siente gato, porque es que no es que se visten, porque eso era una de las preguntas de la audiencia, que están los Terians y los furries, algo sí, así, que hay unos que se visten y bueno, les parece simpático disfrazarse de perro, pero una cosa es disfrazarse y saber que es un disfraz, porque bueno, usted está haciendo una actividad social entre gente que le gusta disfrazarse de lo que sea, y otra cosa es sentirse perro, sentirse gato, no hablar sino ladrar, no caminar en 2 pies sino en 4. Entonces lo que mucha gente dice, bueno, pues si se sienten perros, se sienten gatos, pues vamos a darle perrarina. No pueden ir a la escuela porque lo llevamos a la escuela de perros. Es otra cosa. Entonces yo, con todo el respeto, usted es especialista, pero a mí me parece totalmente un problema psiquiátrico. Es un problema de comportamiento social, de identidad, cruz identidad, y como te decía, quien lo valida más es el algoritmo, es las redes sociales. Eso es terrible. Es el nivel de aprobación a través de las redes sociales y la conexión de imitación y de influencia que juegan los algoritmos en los grupos de generación, los subgrupos Z, que con esta crisis de identidad social, con estos cambios culturales, no tienen una ideología, no tienen una problemática social que impulsar, con que identificarse, y entonces fíjate cómo buscan un refugio a identificarse con perros. No han pasado hambre nunca, ¿no? Le faltan problemas también. Correcto. Doctor, Claro. yo me recuerdo quién fue que escribió el libro, creo que fue, no me recuerdo, El malestar de la cultura, no me acuerdo qué filósofo fue. Pero este malestar de la cultura que estamos viendo, esta ausencia de la identidad, esto podríamos empatarlo, este fenómeno de autopercepción de otra naturaleza humana, de esta disociación, podemos verlo como una continuidad de algo a lo que nos hemos acostumbrado, nos han acostumbrado en Occidente, que es la negación de la identidad, porque esto está pasando en una sociedad donde hay personas que te miran a los ojos, te cuestionan, te sancionan y te pueden sacar de un programa de televisión por tú decir que una mujer no tiene pene. Y tú tienes pene, no te puedes autopercibir como mujer. Exacto. Entonces, hay una cultura de la cancelación en torno a eso. Exacto. Entonces, si eso pasa en aspectos, ¿qué es lo que está pasando en la sociedad? Y aquí viene la pregunta, ¿qué es lo que está pasando en la sociedad? Que negamos una identidad que es constatable en argumentos biológicos evidentes, cromosómicos, genéticos, y los negamos. ¿Qué es lo que está pasando en la mente de la gente? Se está normalizando y se quiere impulsar unos movimientos en términos de normalizar grupos de minoría que acuciados en bajo de derecho de pensar diferente a los demás y en una búsqueda de tolerancia, se quiere perpetuar de que esos indicadores que tú dices, dentro de la normalidad le demos inclusión. Y resulta que no. Resulta que en la cultura, en el rompimiento de la identidad social o del yo, eso es inaceptable. Entonces, estos comportamientos que están proporcionando muchos jóvenes a través de las redes, a través de la búsqueda de una identidad social, rompiendo, desconectándose de la identidad real para simular que son animales, te decía que todavía no se clasificaba como un trastorno disociativo o un trastorno psicótico, ni un trastorno psiquiátrico, no es nada de eso, pero es una crisis de identidad que está afectando, y usted decía que si esa crisis el individuo rompe con sus indicadores sociales esperados, con la funcionabilidad esperada, evidentemente que van a tener repercusiones en términos psicológicos y psiquiátricos. Me preocupa también que pude ver en Argentina, en algunos países, algunos padres acompañando a sus hijos a ver esto como un juego, acompañándolos dentro de la casa o fuera de la casa, y eso es preocupante. Fíjate que cuando tú lees mucho sobre los aspectos transhumanos, que es una nueva filosofía que nos quieren enseñar también a cómo aprender a vivir con robots.
y a normalizar la tendencia de que aceptemos un robot para la soledad, un robot para los domésticos, un robot para compañera o compañero, un robot para socializar, un robot para estar dentro de los labores cotidianas de una sociedad. En esa transhumanización se está planteando esa nueva cultura. Bueno, pues ahora también te quieren unos grupos presentar que estos son comportamientos normales, normalizados dentro de esa crisis de identidad. Y eso es lo que está preocupando. Doctor, ¿y cuál debe ser la reacción? ¿Cuál sería la reacción adecuada de un padre que enfrente esto en su familia? Que venga un hijo a decirle que está metido en esta tendencia. Apoyarlo, ignorarlo, dejarlo que sude su fiebre, llevarlo a un psiquiatra, sancionarlo. ¿Cuál debería ser la reacción adecuada? Mira, la mayoría de los comportamientos se originan después del trauma y más que el trauma, de cómo tú reaccionas con el trauma. Y estos muchachos no han tenido ningún trauma. No han tenido ninguna historia de trauma, que se sepa. Entonces, lo están haciendo por imitación, por la búsqueda de esa notoriedad, de esa validación social. Al no tener una respuesta de cómo adaptarse y encajar en una sociedad que a veces se sienten excluidos, y para buscar vigencia, para buscar referencia, para buscar de qué hablar, entonces han logrado el impacto a través de las redes con los algoritmos de que construyen este nuevo fenómeno. Sin embargo, a lo que tú dices, un papá y una mamá no deben de aceptar eso. Un papá y una mamá deben de confrontar a su adolescente o su adulto temprano y decirle no. Una cosa es que usted vaya a un carnaval y se ponga una carreta, ¿verdad? Y se ponga un disfraz. Un disfraz, porque está en carnaval. Y en carnaval... No, una fiesta, un carnaval. Pero ya que salga a la calle a paralizar el tránsito, a querer montarse en un autobús o en un restaurante y llamar la atención con la vestimenta y querer orinar de lado y ladrar y no querer hablar, la diferencia entre los animales y las personas, ¿verdad?, son evidentes. Nosotros tenemos una corteza prefrontal que nos permite hablar, pensar, discriminar, ¿verdad?, asociar, diferenciar, lo que no puede hacer el perro. Entonces, si usted logró ser persona y llegó a la adolescencia a la adultez y usted quiere involucionar para no tener un comportamiento como humano y de perro, evidentemente, si eso toma tiempo, si eso se hace recurrente y eso rompe con la condición de lo esperado por usted en términos de condiciones humanas, evidentemente, entonces va a entrar en una crisis o disociativa o una crisis de personalidad importante. Y es lo que se está llamando la atención, a propósito de tu pregunta, con los padres que no acepten eso en sus casas. Doctor, y aunque verdad somos medios de comunicación, pero desde los medios de comunicación, ¿cuál debe ser el abordaje de este tipo de fenómenos? Porque quizás dedicarle tanto tiempo, nosotros lo estamos haciendo, quizás es hasta autocrítico si cabe la reflexión. ¿Es válido darle tanta relevancia a un tema que es de unas cuantas personas y simplemente como que es el algoritmo que te lo trae? ¿Cuál debe ser el enfoque? Mira, el enfoque debe ser este que estamos haciendo, porque lamentablemente los algoritmos marcan una tendencia importante y marcan tanta tendencia que fíjate que hay grupos de algoritmos que le han construido presidentes y han hecho ganar elecciones, lo que significa que el algoritmo tiene la capacidad de modificar comportamientos y estilos de vida social y de presionar y de imponer pensamientos y de imponer patrones de conducta y patrones de elección. Y eso es lo preocupante. O sea, que no podemos no hacerle caso. Entonces, como está haciendo y penetrando
a través de los grupos y las redes sociales que tienen los muchachos en sus manos, en sus casas, y que no podemos quitársela, pero desgraciadamente no saben cómo usarla, la corresponsabilidad de discriminar eso. Y eso permanente a través de un algoritmo, se fija a través de las células espejo en el cerebro, influye mucho en un muchacho de 12, de 13, 14 años que todavía no ha alcanzado el desarrollo neuronal de su cerebro, que hasta los 25 años puede modificar patrones de pensamiento y patrones de conducta. Y eso, desde el punto de vista de la psicología social, sí puede hacer daño. A eso hay que prestarle atención. Usted hablaba de búsqueda de aprobación, doctor, pero yo diría que en este caso también la desaprobación es como un elemento que sirve como estimulación, como que los alimenta, porque según lo que veo, son personas que quieren llamar la atención. Entonces, esa práctica que uno rechaza y que en el mejor de los casos lo que le da es risa a uno, pero básicamente el ambiente es de rechazo, la reacción casi generalizada es de rechazo, pero eso parece que también ayuda a que ellos se interesen por El problema de esa generación, lo que está preocupando en términos sociales, es, mira, todos los adolescentes tienen un espíritu gregario. Y en la adolescencia que tú tienes que construir la identidad social. En la adolescencia que tú construyes el autoconcepto, la identidad, los roles y las referencias, a quién tú te quieres parecer, cómo tú quisieras ser y cuál es tu rol en la sociedad. Y los adolescentes tienen que buscar movimientos de identificación social. Y la ausencia de ideología ha hecho mucha falta para la construcción de compromisos sociales, de la conexión, de pensar en el colectivo social. Y esos movimientos que se están apareciendo, en Argentina hay muchos problemas sociales para buscar la generación Z de cómo enfrentar. Hay una generación Z que en México paró una semana las luchas sociales, demandando oportunidades sociales. Entonces yo pienso que a esta generación no se le puede permitir que se desconecte, que tenga una desvinculación de los propósitos sociales y de los propósitos de vida, y que entiendan que entonces es identificarnos con perros, gatos y zorros, y olvidando de las problemáticas sociales. Y ahí está el algoritmo, ahí está la tendencia de anestesiar los grupos sociales, de producir acatamiento social y de producir enlantecimiento para producir lo que se ve y lo que se llama hoy en día en términos sociológicos ciudadanía en déficit. Una ciudadanía que no es corresponsable de las problemáticas sociales. Y es por ahí que viene la cosa. Doctor, si pudiera compartir ya como un consejito así, porque vamos a despedir, como que usted ha dedicado todo el programa a aconsejar, al manejo, pero un mensajito así como clave ya para despedirnos. Un mensaje de los jóvenes: no se dejen influenciar. Un mensaje de los jóvenes: no busquen imitaciones y referencias de modelos que rompen con su identidad. Y a los padres, y a los colegios, y a la escuela, que no acepten eso. Gracias, doctor. doctor. Usted estará hoy en Santiago. Voy para Santiago a dar una charla. Hoy voy a hablar en Santiago a competir con Juan Luis Guerra. Ay, Dios Madre mío, mía. doctor. No, pero usted va bien porque hay más, bueno, yo no voy a decir para no decirlo despectivamente, pero hay más de aquello que de lo otro. Juan Luis Guerra ha copado todo en Santiago, pero yo voy hoy ¿Y de qué va la a actividad? hablar sobre claves de cuidar el cerebro después de los 60. Iván Viera García, un psiquiatra, psicogeriatra brillante que hay en Santiago, tiene un grupo de arte, también escultura, y quiere que lo acompañe hoy a hablar de esto en la 37 con las tablas. Yeah. Ahí voy yo a estar, 7 de la noche, a los santiagueros, que nos vamos a hablar, vamos a socializar sobre cómo cuidar el cerebro después de los 60. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Gracias. Feliz fin de semana. Me quedan 10 Igual. años para vivir esa charla. Vámonos a pausa. 8:35.
la mañana. Está con nosotros la doctora Delia Blanco Jiménez, profesora universitaria, crítica de arte y literatura y un referente pictórico nacional. Y vamos a hablar sobre una interesantísima exhibición que va a ser montada, que va a ser inaugurada el próximo martes 24 en el Museo de Arte Moderno, sobre una individual del pintor de la isla Martinica, Ernest Brulé. Vamos a ver, doctora, anoche estuve ahí y la vi montando y puedo decirle que será tremenda exposición, a juzgar por las obras. Buenos días, doctora, gracias por estar aquí. Muy buenos días, Gracias a todos ustedes por la invitación. Pues miren, queridos colegas, al fin y al cabo somos comunicadores todos, Así ¿verdad? es. Y usted tiene su programa de radio también. De alguna manera, ¿verdad? Pues la presencia de Ernest Brulé, Ernest Brulé, maestro de la isla Martinica, tiene dos conceptos. Primero, la isla Martinica. Estamos en el Caribe. Y esto significa que los mecenas que lo traen es una fundación, que es la Fundación Clément, que lleva años produciendo artistas del Caribe en sus espacios de la isla Martinica de la Fundación Clément. En este caso, realmente todo este proyecto es una comunión de intereses compartidos con un mismo concepto. El arte en el Caribe hace conexión. Humildemente agradezco el Museo de Arte Moderno y la Fundación Clément que acogieron mi idea humilde. En el Caribe hay maestros, hay que romper con la idea que el concepto de maestranza y de maestro viene de Occidente. Wilfredo Lam no es una excepción. Hubieron antes, hubieron después y siguen habiendo. Tovar es un maestro, Oviedo es un maestro, Cárdenas es un maestro y el Caribe francófono, Brulé. Cuando les presenté esa idea a la Embajada de Francia hace 2 años, ok, vamos a ver cómo podemos hacerla. Fui a Martinica, hablé con el artista que conozco, hablé con el señor Ayot, dueño de la fundación y de los Carrefour que están aquí en el país, y ok, vamos. Y desde hace 1 año se ha trabajado con un espíritu de cooperación increíble entre los profesionales del museo y entre los profesionales de la Fundación Clément, paso a paso. Jovine, no es solo una exhibición, es una escritura. Claro. Escritura de que una radiografía no es un espacio muerto y tirado en los escombros de una clínica o de un hospital. Es un objeto plástico, óigame la palabra, plástico, que el artista recupera y resucita en obra de arte. Y si es una escritura, ¿qué lenguaje, no hemos visto las obras, pero qué lenguaje habla el artista y qué nos dice el artista a través de ese lenguaje que plasma en sus lienzos? Bien, muy buena pregunta, Jovine. Mire, como ustedes saben, a mí lo que me atrae realmente son los imaginarios, sean literarios y sean de las artes visuales. No son muchos los artistas que ofician en mi entendimiento. Pero cuando usted dice eso, ¿qué dice? Te dice que estamos permanentemente envueltos en el símbolo de la vida y de la muerte. Y que por muy metafísico que sea un imaginario, es creativo. Y que el artista sabe dar escritura a un elemento fugaz y elemental. ¿Qué nos dice el artista? Que todos
somos en algún momento la radiografía de nosotros mismos. Y que quizás, y tengo que controlarme para no emocionarme, esa última radiografía que te va a ultimar la vida, tú nunca la vas a ver. Mas, sin embargo, ¿qué queda de ella? El ensamblaje de ese artista que pone un colgante con esas radiografías. ¿Y quiénes son? Los deportados. Si ustedes ven el Museo de Arte Moderno, que es una arquitectura genial para quien quiere imponerse retos de museografía y de escenografía, ¿verdad? En ese hoyo hay como la proa y la popa de un barco. Breler cuelga los elementos, los módulos de esas radiografías hechas sujetos y que representan el amontonamiento del deportado en el barco negrero. ¿Y hasta cuándo va a estar la exhibición, doña Delia? Ella va a estar hasta el día 5 de abril, durante todo el mes. Qué bueno. Qué bueno. Y es una exhibición de una extraordinaria generosidad, no solamente por el mecenazgo que hizo posible, porque desplazar obras, traer obras es muy costoso, sino por el despliegue de voluntades dominicanas en acogerla. Claro. Carlos Andújar entendió inmediatamente, Federico Fondeur entendió inmediatamente. El equipo, el museógrafo Luis Tejeda, que montó el equipo técnico que permite montar una obra tan sujeta a complejidad. Claro. Y el artista entendió que a pesar de su elevación visual, es un hacedor, y vino y me dijo, quiero estar montando allá. Bueno. Y está aquí. ¿Y va a estar el día de va a estar el 24. Sí. Y Catherine va a estar el día 25, porque el 25 pongo todo el equipo en el auditorio. Y son ellos los que van a decir lo que ha supuesto el montaje. El montaje. Porque la gente se olvida que el arte no es el artista. Claro. El arte es una cadena de profesiones, de artes y oficios. No. El escenógrafo, el museógrafo, el curador, el crítico, hasta el guía o la guía que te lleva a ver la exhibición, hasta el crítico, ¿de acuerdo? Entonces, realmente les digo con toda sinceridad, vayan a ver esa exhibición, no porque sea el más grande del Caribe francófono, es que en estos tiempos es una obra que nos lleva a la intimidad interior de todas las transparencias que da una radiografía con lo que es el camino, cómo y hasta dónde llega, y por qué llega hasta dónde llegó. Entonces, es una experticia extraordinaria, y debo decir que ese museo, Catherine, ustedes, tiene que abrirse al Caribe del siglo XXI, al propósito verbal, visual, signográfico. El Caribe sigue siendo la cuenca del mundo más pensante, aunque el pensamiento esté disperso y alborotado, pero está. ¿Me doy a entender? Sí. Claro. Doña Delia, pronto vendrá ya la Semana de la Francofonía. Sí. No queremos que usted se vaya sin que nos dé un balance preliminar, sí, una visión sobre ello, porque ya casi se nos va el tiempo. Sí, claro, no claro. queremos que usted... Muchísimas gracias, Catherine. Mira, esta exhibición, sin haberla pautado por Francofonía, Sí. es un preámbulo. Una tremenda puerta de entrada. Es una tremenda puerta de entrada, Sí. porque durante todo el mes va a estar ahí, Claro. y van a venir visitantes de la Escuela Nacional de Bellas Artes, de todas las instituciones, de Chabón y etcétera. Pero algo importante,
La francofonía nunca ha tomado un cuerpo tan diverso a nivel territorial como este año. Tenemos un programa de 18 páginas que ustedes pueden entrar a verlo, ¿verdad? En la red de Cancillería, porque es desde Cancillería que se programa, porque ustedes son un país miembro asociado de la francofonía, y no hay dominicanidad sin francofonía, y no hay francofonía sin dominicanidad, porque ya la dominicanidad es un majunje multicultural que se referencia con muchos majunjes multiculturales de la francofonía, y cada vez se está tomando más conciencia. Miren, el MINER ha puesto un programa con las escuelas donde con los maestros los estudiantes están descubriendo los países, Vietnam, Camboya, Camerún, y están haciendo exposiciones. Otro asunto, ya el día 9, una tertulia de literatura, que es la tertulia urbana, va a abrir un Zoom sobre escritoras mujeres francófonas dedicada a Maryse Condé. Son ellos que lo han decidido, que se han apropiado. Colegios, Babeque, St. George y ¿cómo se llama? Lux Mundi, están haciendo su asamblea francófona. Y para ustedes, para el dominicaneo, que es tan importante, va a haber, como siempre, el festival gastronómico en el Centro Cultural Siro-Libanés. El año pasado fueron 1.200 personas. Y se va a cerrar con ese. Y claro, y el Festival de Cine en la Cinemateca y en todo el país, con las mejores películas que ustedes pueden imaginar. Mi generación, por ejemplo, La Reina Margot, con Isabelle Adjani, de Chéreau. Pero también Les Choses de la Vie, Las Cosas de la Vida, Juan Schneider, Michel Piccoli, En un amor torrencial, de pegarse un tiro. Buenísimo. Yo quisiera que la juventud vaya para que vean lo que es la pulsión sexual y el llamado erótico, y que vayan a la diferencia. Doña Delia, no deje de venir, por favor. No de idea, que ahora empiezan a inventar. Mire, cuando estemos más cerca de la fecha, por favor, quisiéramos tenerla aquí de nuevo para que recreemos la dimensión de esta propuesta de este año, de la Semana de la Francofonía, por favor. Le agradecemos enormemente. Y muchísimas gracias por estar con nosotros el día de hoy. Gracias a ustedes. De verdad, esta casa es muy importante para mí. Bueno, gracias, doña Delia. Muy importante. Feliz día.